están? Sean muy bienvenidos. Soy Catherine Rus, socia fundadora de Grey Capital y estamos en el Grey Capital Session donde conversamos con líderes para ver cómo deciden quienes no improvisan. Hoy día tengo al mejor invitado que podría tener en la historia de este podcast. Hablo de ni nada más ni nada menos que Nicolás Bacarreza, socio fundador de Grey Capital también, CEO actualmente de la compañía. Nuestro socio, para quienes no saben, marido, padre de mis 4 hijos, de nuestros 4 hijos. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien. Bienvenido. Pues, muy bien, muy bien. La verdad que bien contento por esta invitación. ¿Estás nervioso? Orgulloso. Sí, siempre me ha puesto nervioso, Catherine. Muy bien. Bueno, acá se va a dar una dinámica especial, ¿no? Porque somos matrimonio, entonces... Es el disclaimer. Es el disclaimer. Sí, probablemente nos interrumpamos un poco. Estas son cuestiones que nosotros avisamos cuando vamos a reuniones. Más que no saben que somos marido y mujer. Don Nicolás, llevamos muchos años trabajando juntos, 20 años juntos también como matrimonio, y es la primera vez que te siento al otro lado del micrófono. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad. La pregunta que todos deberían estarse haciendo: ¿qué es lo más difícil de trabajar con tu señora? Bien, ¿sabéis que son varias cosas que tienen que ver con esto? Yo creo que no tiene que ver con una dificultad, tiene que ver con una situación particular nuestra. La verdad que nosotros nos conocimos trabajando juntos, nos conocimos en una empresa, éramos ejecutivos, la Katy desde un área, yo desde la otra área, pero nos invitaron a que, o nos dijeron, en definitiva, crucen canales para que puedan sacarle más, en definitiva, productos a los leads que nos entregaban desde esta misma compañía. Entonces nos íbamos a ver a los clientes juntos y nos hicimos muy amigos, primero como ejecutivos, nos hicimos muy amigos después a cargo de este cruce de canal. Y bueno, y como muy buenos profesionales, nos tomamos muy a pecho esto de cruzar los canales y la verdad que nos comprometimos finalmente. Bueno, y todo lo que... Tenemos 4 hijos, así que no... Trabajar contigo, Katy, no es algo similar. No es como para cualquiera cuando uno se topa en la calle con alguien y dice, hoy que ahora estoy trabajando con mi señora, o al revés, que ahora estoy trabajando con mi marido porque pasó algo particular en la casa y se nos ocurrió entonces que uno trabajara con el otro. La verdad que es distinto porque nosotros siempre hemos trabajado en lo mismo juntos, desde que nos empezamos a formar como ejecutivos casi. Entonces, sería raro no trabajar juntos. Sería raro no trabajar juntos. Somos socios, somos amigos, somos pareja, somos... compañeros. Es mucho más... Compañeritos. No es tan simple como llegar y decir qué dificultades hay de trabajar contigo. No es así. Muy bien, efectivamente. No es tan fácil trabajar con el marido y la señora. Esto es una situación particular, no se atreva tanto. Estoy obligado a decir que lo pasamos muy bien. Muy bien, Nicolás. Vamos a comenzar con los inicios de Grey. De hecho, tú pusiste el nombre. ¿Cómo se te ocurrió? Para no hacerlo muy largo, nosotros ya estábamos buscando un nombre que sonara un poco fuera de Chile porque hacíamos servicios offshore y le pusimos Baker Capital, la verdad. Pero me puse a investigar un poquito más, en una semana ya teníamos la foto, teníamos la tipografía, claro, el logo, y me puse a investigar un poco y me di cuenta que había un Baker Capital en Estados Unidos y nosotros que estábamos con toda esa... pachorra de que íbamos a ser gigantes. Claro, gigante, que íbamos a llegar a Estados Unidos. Entonces dijimos, si llegamos a Estados Unidos y hay un Baker Capital, vamos a tener un problema. Entonces rápidamente cambiamos el nombre, miré un poquito más en la zona y estaba el glaciar Grey, la laguna Grey, que me parecía bastante interesante además, que tenía esto, que tuvimos que pensar un poquito más. Entonces en el pensar un poco más también pensamos en un lema, en una frase, y el glaciar yo creo que tenía esto de... que en ese momento inventamos que era solidez y transparencia en el tiempo. Correcto. Le pusimos el nombre, contratamos a alguien, nos ayudó con el logo, nos ayudó con la tipografía y una semana después sale el libro. ¡Ah, Las sombras de Grey! Que para nosotros fue como... ¡Wow! ¿Por qué? Y pegó. Bueno, les presento a Christian Grey. Ya teníamos el nombre. Nada que hacer. Fue bien divertido, mira, pero toda la publicidad funciona.
De funciona. todos los lados, de todos los lados. ¿Verdad? Solidez y transparencia en el tiempo. Lástima que el glaciar se Así es. Pena por el glaciar, pero al mismo tiempo en ese derretimiento entrega mucha información al ecosistema, así que de todas formas es un aporte. No, pero me encanta también que cuentes esto de que cuando uno nace como emprendedor, muchos... Esta visión de queremos ser grandes, de queremos, obvio que vamos Comernos el a mundo. romperle, nos vamos a comer el mundo. Imagínate que llegamos a pensar en que íbamos a llegar a Estados Unidos, Claro. y que íbamos a tener un problema con el nombre porque íbamos a ser tan grandes que eso iba a pasar. Me encanta esa visión porque la mayoría de las veces, y yo creo que uno de los problemas de los emprendedores es no pensar tan grande. Entonces, cuando uno corre el cerco, terminas llegando mucho más lejos porque efectivamente tu sueño es tan grande que tienes que ir avanzando. Me encanta eso. Nico, yo he contado en varios podcasts que a mí como ejecutiva de inversiones, de llevarle las plata a la gente, me iba muy bien y estaba muy cómoda, mi zona de confort. Y que fuiste tú el que efectivamente nos empujó a hacer empresa. ¿Por qué tú viste que era tan importante desarrollar esta carrera como un negocio en conjunto, en realidad, y empujar a generar una empresa con todo lo que significa? Capaz que hoy día yo lo veo más difícil porque digo, pucha, emplear, pero es una media pega. Quizá no hubiéramos tomado esa decisión. No. Hacer empresa, ¿qué es lo que te acuerdas de ese tiempo que te motivó a empujarme? Porque este hombre siempre me empuja, me Pero, empuja. claro, mira, es que momentos tan distintos también hoy día, que ojalá que lo que voy a decir no tiene nada que ver con lo que probablemente ya ocurrió después de 15 años. Sí, ese también es un tema. Y es que estábamos en una situación que yo me estaba recibiendo también de ingeniero comercial. Yo me puse a trabajar en algún momento, estudié otras cosas, pero tuve que ponerme a trabajar y estudiar de noche. Me recibí de ingeniero comercial y estábamos como en ese momento de terminando mi carrera, o ya recién terminada. Entonces, en esa deformación de ingeniero comercial que te meten en la cabeza que uno tiene que ser, generar trabajo, generar empleo, generar un aporte a la sociedad y en términos de una empresa, por supuesto, comercial. Me pareció que lo que teníamos entre manos, además, que se ajustaba mucho y a las personas, nosotros como familia, como marido y mujer, veíamos, pero in situ, la necesidad de cada uno de los productos, cómo resolvían esos problemas y esas necesidades. Desde el área bueno, en ese momento teníamos el crédito hipotecario, la casa, el departamento, las pensiones, los beneficios tributarios que podías entonces recuperar o recoger y ajustarlos a tu forma, ¿no es cierto?, para poder ahorrar en largo plazo. Y así una serie de factores, o de la salud, el ISAPRE, que nos ha tocado a nosotros también como familia. Y dijimos, ¿por qué no entonces poder multiplicar estos beneficios para más gente, poder compartirlo con otros ejecutivos? Y fuimos, como que había una apertura también en el ambiente, en el momento, hace 15 años atrás, de que se podía. Éramos muy jóvenes. Bueno, teníamos todas las ganas, puede ser. No quiere decir que no sigamos teniéndolas hoy día, pero cambian la forma de verlo y la forma de enfrentar las situaciones. Probablemente yo hoy, a esta edad, volver a hacer lo que hice hace 15 años atrás, quizás no lo haría. O sí, pero tan de distinta forma. Además con un riesgo enorme, porque era all-in. O sea, los dos nos pusimos a hacer negocio. Por lo general, cuando alguien hace un emprendimiento, es uno de los dos, el otro tiene un empleo estable, pero nos fuimos all-in. Bien arriesgados, Nicolás. No, sabíamos que teníamos un buen producto. Teníamos un buen producto, Sí. éramos buenos partners, además. Sí. Entonces, Sí, porque yo evidentemente soy la comercial. Me ven aquí, el caballero es el que le pone cabeza, estrategia, la cuestión orden, porque los comerciales no somos así. Entonces era necesario para poder construir un negocio. Ultra necesario, pues, Catherine. Que tiene don Nicolás. Nosotros fuimos bien innovadores porque partimos el negocio con cuentas internacionales focalizadas particularmente como en la pensión y haciendo que los clientes ahorraran de largo plazo mensualmente con una tarjeta con un cupo en dólares. Tú, Nico, has defendido hartas veces el ahorro a largo plazo
en este tipo de instrumentos, porque yo creo que es súper importante la disciplina y uno como humano no la tiene, ¿no? ¿Por qué esa convicción crees o sea, al revés, crees que esa convicción fue la que hizo que nosotros creciéramos como negocio, el tema de largo plazo, pensiones, como esa visión? ¿O uno de los factores que nos hizo crecer? Yo creo que, pero de todas maneras, a mí al menos me atrae mucho el tema de largo plazo. Creo que hay una responsabilidad que en general las personas no tomamos, de preocuparnos de que en algún momento no vamos a tener la cantidad de ingresos que estamos teniendo, no es nuestro mejor momento. Incluso, de hecho, te digo que cuando estuvimos trabajando en la misma compañía, nosotros teníamos un producto que calculaba la curva de gasto de las personas. Y uno podía ver, además, el nivel de gastos que uno tenía y que se suponía que iban bajando, pero la realidad es que no van bajando tanto. Y nosotros fuimos y estudiamos harto sistemas de pensiones afuera de Chile, en varios países, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, más en Europa en realidad. Las pensiones no alcanzan. Y que además te das cuenta que en Latinoamérica no hay sistemas de pensiones. Entonces como que veíamos mucho... Una brecha importante, la gente se gasta toda la plata. Veíamos mucho eso y que la gente efectivamente se gasta la plata, no lo ahorra lo suficiente y que ese ahorro además no está alcanzando. Tal cual. Entonces hay que hacer un esfuerzo adicional. Cada persona tiene que hacer un esfuerzo adicional por hacer estos ahorros. Y lo vemos a cada rato. Nosotros llevamos en este negocio hace mucho tiempo y vemos cómo la gente no tiene plata en su futuro. Sí, tal cual. Es un problema. Nos tocó mucho ver a doctores que tenían una calidad de vida salvaje, súper bien, y después terminaban 65, 70 años y tenían que seguir trabajando porque no tenían cómo mantenerse. Bueno, sí, en general todo el mundo tiene que seguir trabajando. Yo creo que también ese otro tema. No, sí, que pero por un tema ojalá mental, no tener por un que tema entregar, que queráis, pero no tener por obligación porque no tener ni uno. Sí, un poco es como conseguir esa libertad, entre comillas, que tiene que ver con poder hacer lo que uno quiere y no lo que está obligado a hacer. Sí. Te voy a llevar al ámbito empresarial, al ámbito de la compañía que lideras, Grey Capital. Todas las personas cuando capaz que ven nuestros podcasts o que salimos en el diario, oye, que lo han hecho bien, que les ha ido increíble, y efectivamente hemos logrado construir un muy lindo negocio, pero obviamente todos los emprendimientos tienen momentos buenos, momentos malos. ¿Cuál crees que ha sido como el momento más difícil que te ha tocado como liderar, decidir? ¿Cuál es el que tú decías así como, esto marcó, esto fue difícil, lo logramos, lo superamos, pero... Partiendo por otra cosa que estáis diciendo respecto a un lindo negocio, yo creo que también es parte de nosotros, es que partimos como una empresa familiar o como un negocio familiar, se podría decir, pero hoy día se convirtió en una empresa. Yo diría, esa fue una de las grandes dificultades, o más que dificultades, el dolor del crecimiento. Pero un desafío más que una dificultad, porque no sabíamos exactamente cómo hacerlo y que fuera exitoso de inmediato, que es lo que uno siempre quiere. Una vez es un poco ansioso y tiene que aprender que los tiempos son muy importantes. Y en esa ansiedad uno comete ciertos errores, entonces pasar de ser un negocio familiar, como digo, entre comillas, que ya éramos 10 personas o un poco más, pasar a administrar a 30 o, bueno, 20 90. primero, 30. Claro, es que además con los acuerdos comerciales que tenemos con los ejecutivos y asesores independientes, pues es un número más alto. Pero un desafío que me costó, bueno, nos costó, pero me costó mucho en el sentido de eso, de que había que darle un tiempo y no calculé bien esos tiempos. Que es un aprendizaje, por supuesto. Hoy como sabemos, todos los empresarios, todos los hoy sabemos emprendedores. que la cuestión no resulta de un día para otro y que hay que saber entonces tomar en cuenta el tiempo. Yo diría que eso es como el aprendizaje más, y me dolió mucho, o sea, haber estado en México, haber hecho un esfuerzo grande en México y después darme cuenta que los mismos clientes, porque fue una solicitud al final de la necesidad o de la, ¿cómo se dice?, la respuesta del Ejecutivo en México, que nos pidió que les mostráramos cosas que estuvieran fuera de México. Entonces, al final, como que ellos mismos fue como un trade entre que era una dificultad enorme estar invirtiendo en México y además el cliente te está diciendo es que yo no quiero nada en México, quiero que me muestres lo que tú tienes afuera de México. Bueno, es que ahí... Y tomar la decisión de, claro, un poco... Sí.
Bueno, lo que pasa es que Volver a las lo off. decisiones estratégicas, cuando uno está emprendiendo, obviamente siempre tienen ese rol para poder aprender. Sí, y nosotros aperturamos al mismo tiempo Colombia y México. Yo creo que eso también Sí, bien fue ambicioso. muy ambicioso. O sea, además... Teníamos los clientes. Si el punto fue que no nos Claro. dimos cuenta que los clientes lo que querían no era que estuviéramos ahí. Pero además Era que estuviéramos- con culturas diferentes, porque uno supone que todos los mercados funcionan relativamente parecidos. Y tienen un componente parecido, porque todas las personas tenemos las mismas más o menos necesidades, pero no, culturalmente no son iguales. Entonces, regulatoriamente no son iguales, culturalmente no son iguales. Es difícil. Pero hay ciertas bases que, y vuelvo con una de las preguntas que me hiciste, del tema del largo plazo, hay ciertas bases que se repiten Sí. en todos lados. Yo me Sí. acuerdo de haber estado en un viaje de networking y nos tocó en una mesa hablar con un chino. Con un chino. Y el chino tenía, te diría yo, que el primer problema que empezamos a conversar tenía que ver con el largo plazo y con las pensiones, Claro. porque ellos no tienen un sistema de pensiones, ellos dependen de los hijos que tienen. ¿Y para qué les voy a contar el problema si el hijo es una mujer? Uf, una locura. Entonces, esto de poder Sí. hacer ahorros de largo plazo recurrentes, mensuales, constantes en el tiempo para poder solventar tu vida futura era, pero Sí, para ellos fundamental. esencial, Fundamental. fundamental. Oye, Nico, justamente cuando estabas hablando de esto que teníamos los clientes, bueno, las alianzas corporativas han marcado sin duda la historia de Grey Capital. ¿Cuál fue el hito más importante que crees que fue así como notable? Yo tengo el mío. Chuta, notable fue, yo creo que el primer convenio que tuvimos, ¿sí? Que marca mucho, El primero y más importante. el primero y más importante, y sigue siendo el más importante Sí. también, pero fue súper choro cuando ya habiendo generado un mercado a través de las asociaciones médicas en las clínicas, en las más importantes además, en la mayoría, uno de los hermanos, un hermano de uno de los doctores nos dice, oye, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Es demasiado bueno. Yo necesito que me vayan a ver y me cuenten todos estos servicios que ustedes entregan, o todos estos análisis, o todos estos productos y soluciones que me pueden resolver mis problemas, en definitiva. Y bueno, él era un ejecutivo de Walmart. Y No, ese era de Sportlife. Era de Primero Sportlife. cerramos Sportlife. Después, una de nuestros asesores... a ese me refiero. no, A uno ese de me refiero, nuestros que era como asesores- apoderado del colegio. Exactamente. Del colegio de Él ella. trabajaba. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo? Si nosotros estamos haciendo esto para un grupito, entre comillas, estábamos pensando, no tanta gente, o no teníamos la estructura, pensábamos, de poder ir a atender a un monstruo como Walmart, pero la verdad que nos dijeron que sí, y bueno, y nos empezamos a construir y a... Co-construimos con ellos. Y Fue no, súper claro, interesante. porque al final nos iban dando feedbacks de vuelta y fuimos construyendo entonces la compañía que tenemos hoy, gracias un poco a la respuesta o a la necesidad que querían ellos que nosotros les ayudáramos a cubrir, que tenía que ver con informes, que tenía que ver con muchas más cuestiones, más gente, un Sí. equipo, Con un generar respaldo. un programa Nos hicieron un due diligence financiero después. para sus empresas, para sus empleados, Claro. que es básico. Y un due diligence que nos enseñó mucho. Sí, claro. A mirarnos hacia adentro, a demostrar quiénes somos, el equipo que tenemos. La verdad que sí, nos ayudó mucho. Súper desafiante. Yo estoy de acuerdo contigo. También es mi hito como fundamental. Porque efectivamente cuando tú trabajas con una compañía internacional, con estándares internacionales, te desafía a convertirte necesariamente en un proveedor de primer nivel. Así es. Porque tienes que hacerlo mejor, porque si tú ya te ganaste Walmart, o sea, tu pega es mantener el convenio. Y para eso tienes que obligadamente convertirte en el mejor proveedor del mundo. Y ahí también nos pasó otra cuestión, que me acuerdo que mi padre me hizo una recomendación. Un día me dijo, Nicolás, ustedes tienen que auditarse. Sí. No teniendo la obligación legal de hacerlo porque somos una sociedad privada, efectivamente empezamos a auditarnos. Ya llevamos casi 10 años haciendo Muy auditorías tempranamente. ¿Qué, internas, Mateo? muy Eso es tempranamente. responsabilidad tuya. Y esa cuestión sí que nos funcionó mucho, porque cada vez que llegaba entonces un convenio de este nivel, una compañía que quería hacernos un due diligence, podía efectivamente comprobar todo nuestro
resultados, nuestras finanzas, sin ningún problema. Entonces esa cuestión nos ayudó también, ¿no? Como que a estar preparados para poder Bueno, hablar, eso para poder hablar, como decís tú, en un nivel más profesional más y de empresa profesional, hecha y corporativo, derecha. claro. Sí, po. Sí. O sea, ahí, de hecho, el otro día en uno de estos capítulos hablábamos con la Gabriela Clio y del acuerdo que hicimos con BlackRock y ella decía, esto es una consecuencia de haber hecho las cosas bien. Y efectivamente, tú no firmáis con el administrador más grande del mundo porque se les ocurrió, le caímos bien. No, o sea, es una consecuencia de buenas decisiones de haber hecho las cosas bien. Y en eso tu management ha sido fundamental. En este proceso de empresario, hemos sido también bien como generosos en devolver a través de gremios, a través de otras participaciones nuestras en la sociedad, nuestra experiencia, aportar un granito de arena. Y en eso, Nico, desde tu lado, estuviste y sigues estando muy involucrado en haber construido un gremio de asesores de inversión que no existía en Chile, que es la CHAI. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué te motivó? Eso lo hiciste súper solito. Ahí yo no te empujé nada. O sea, es que mira, ha sido súper satisfactorio, la verdad, porque, y en una dificultad enorme, o sea, tienen que entender que existíamos como compañías, como negocios, como agencias, como, en definitiva, personas que hacíamos asesoría de inversión, pero el mercado o el regulador no nos tenía en la vista. Tenía los bancos, las corredoras, la AGF, las corredoras de bolsa electrónica, todas las instituciones bien regulados, pero nosotros que veníamos como ex bancos, ex corredores, todos los que hacemos asesoría de inversiones, wealth management, multifamily, que somos ex de ellos, o de compañías de seguros también, porque acuérdense que la CMF también regula el mercado de los seguros, y los seguros con ahorro, y los seguros con APB, entonces hay toda una parte tributaria también, que une a un montón de gente que asesora en el largo plazo a las personas. Y las personas requieren de este tipo de servicio. Y el regulador sabía que nosotros estábamos en alguna parte, pero no nos conocía. Entonces nos dijo, saben que todos los otros que no sean estos, de ahora en adelante van a ser los asesores de inversión. Inmediatamente nos miramos entre todos y dijimos, chuta, aquí entre la verdad todos que, los que están regulados, que son gente seria, ¿cierto? Pero es que entre todos en el sentido de que nos empezamos a mirar los que estamos hace rato haciendo esto bien hecho, muy institucionalizados, porque veníamos de un banco, porque veníamos de una compañía de seguro, porque veníamos de una GF, entonces de una Asociación General de Fondos. Por lo tanto, entendíamos muy bien al regulador y trabajábamos como si estuviéramos regulados, en definitiva. Entonces, nos acomoda mucho que el regulador nos haya puesto un nombre, pero al mismo tiempo el regulador usa una estrategia que al parecer es bien típica, que es regular mucho más de lo que debía haber regulado, porque no entendía cuál era la cantidad o el espectro y la diversidad de gente que estaba haciendo asesorías de inversión sin declarar que era un asesor de inversión. Entonces, el desafío era poder decir, oye, habemos algunos, como un poco lo que te estoy diciendo, que venimos semi-institucionalizados, y hay otros que, claro, estos otros que pueden hacer bien o mal el trabajo, pero no somos de los mismos. Y por eso hicimos el gremio también un poco, en términos de que poder demostrar de que hay un grupo bien grande, bien importante, que trabaja hace muchos años con los bancos, que trabaja con las AGF, que trabaja con los fondos privados, que trabaja con las compañías de seguro, que trabaja entregándole también o en acuerdos comerciales para los clientes con los productos de ellos. Entonces, no veíamos muy raro esto, nos acomoda, te diría yo. Y el gremio fue muy bien reconocido, además. Nos han invitado a muchas charlas, nos invitan a hablar con ACMF, nos empezaron a invitar al tiro. Entonces empezamos a construir un marco regulatorio que fuera más real y que cumpliera con la necesidad del regulador, ¿no es cierto?, de poder demostrarle y nosotros que pudiéramos entonces hacer todos los informes. Y ha funcionado perfecto, creo yo. Encuentro bien notable lo que han hecho.
bien notable, porque en realidad los gremios son competidores. Competidores sí. que en definitiva se unen en pos de poder efectivamente generar más participación de mercado, en poder ver justamente cuáles son las reglas del mercado que les van a permitir seguir creciendo y también sacar del lado a los bandidos que hacen las cosas mal. O sea, Justamente. es súper importante y yo creo que el trabajo que han hecho ha sido fundamental. Y si usted es asesor de inversión y no está en la CHAI, hay que tirarle la oreja porque hay que estar. Hay que estar en la CHAI, hay que estar en la CHAI. Déjame quizás entonces pasar un poco ahí el... No, no te dejo porque Oye, hablas más de la CHAI ahora que de Grey Capital, Nicolás. No. Pero pasa que un poco la idea de la CHAI es poder decirle a la CMF, al regulador, decirle, oye, ¿saben qué? Aquí hay un grupo de personas que está súper de acuerdo con la regulación. Ajustémosla porque también la idea no es que el mercado se atomice, claro. Que el mercado en definitiva tenga tanta regulación que solo los grandes la puedan cumplir. Que ese también es algo que no queremos porque va a limitar la oferta que hay de asesores. Entonces, pero sí hay mucha gente que necesita y que más que necesita, que quiere hacer las cosas bien en base a una regulación, en base a cumplimiento, en base a una serie de factores que cada día se exigen más y que está bien que lo exija porque este mercado de asesores viene creciendo o la demanda es muy grande. Las personas ven, sobre todo por la parte del conflicto de interés que tienen las mismas instituciones que hacen los productos, de entonces ofrecer solo sus productos, que está muy bien. Pero a veces hay personas que no calzan en ese tipo de productos que tiene esa compañía y necesitan los de la otra. Tienen sesgo. Entonces nosotros, los asesores de inversión, abrimos eso y le decimos al cliente, vamos a ir a buscar lo que hay en la calle para cumplir y para cubrir con tu necesidad. Y ahí hacemos algo y aportamos mucho al regulador en términos del conflicto de interés, que es el objetivo número 1 para eliminar en el mercado, que es el conflicto de interés de elegir un producto u otro para una persona. Ahí te voy a llevar porque como tú sabes muy bien, Nicolás, yo soy muy competitiva. Entonces. Siempre consigues lo mejor, está muy bien. Exacto. Incluido el marido. Así es. Sí. ¿Qué crees tú que nos diferencia a nosotros del resto? ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas? Bueno, justamente un poco la estrategia nuestra que siempre fue tener una apertura a diferentes soluciones. Para no tener este conflicto de interés hemos trabajado mucho en la interna justamente para no tener el conflicto de interés. Las compañías con las que hoy día estamos trabajando también lo leen esto. Tenemos muy buenos clientes. Tenemos muy buenos clientes que vienen de los convenios corporativos que tenemos. Entonces, desde afuera ven que nosotros un poco... Logramos solucionar. Logramos solucionar el tema de que hoy día está... No sé si a eso queréis ver, Katy, pero hay un problema gigante hoy día de lavado de dinero, de riesgos, de plata mala vía en términos criminales, y que las compañías están súper afectadas. O sea, cada rato está llegando gente nueva, un ejecutivo al que le pagaron de más, un ejecutivo al que están presionando quizá. Hay muchos riesgos que está detrás de manejar la plata de alguien o entonces blanquearle la plata a otro que viene... que tiene plata mala vía y criminal. Entonces, hay un filtro que nosotros entregamos a través de una plataforma que ya construimos, que venimos construyendo hace harto tiempo, que ayuda a controlar un poco de dónde viene, como ir eliminando entonces, o poniendo cortafuego. La trazabilidad es súper importante para el proveedor. A la selección del ejecutivo, exactamente, para poder entonces presentarlo en esta compañía como un ejecutivo que ya viene revisado de una forma y pues tendrá que pasar los otros revisiones que hará la compañía, pero es más fácil para ellos entonces trabajar con nosotros, que ya somos un ejecutivo reconocido, que tenemos ejecutivos que nosotros también evaluamos, me refiero a los asesores de inversión, que los evaluamos para que no me traigan tampoco cualquier cliente. Ya, una cosa entonces es el compliance. Que cumplan con la regulación. Somos buenos en el compliance.
¿Qué otra ventaja competitiva tenemos? La diversidad de productos. Soluciones Somos financieras multicustodio. Yo diría que multicustodio, el tema sí. del multicustodio es súper relevante. Súper relevante. No trabajamos a través de una corredora, no trabajamos a través de un banco, no trabajamos a través de O sea, trabajamos un a través de gestor, múltiples. a través de múltiples gestores. Yo diría que también una de las ventajas competitivas que tenemos que somos muy buenos en la parte tributaria. Siempre miramos el patrimonio desde la parte sucesoria, desde la parte fiscal del cliente, cómo ser más eficiente, ¿cierto? Y desde la parte también de los seguros, que la mayoría de los family office no lo entienden, no es su expertise y nosotros somos muy buenos en eso. Justamente. Sí, ahí hay algo que, bueno, se nota en la Katy mucho más comercial que yo, como pueden ver, pero efectivamente algo que también venimos hace rato empujando, que tiene que ver con ser un family office de verdad. Un family office tiene 4 cosas que, esto yo lo he leído en diferentes papers que han sacado bancos de Europa o bancos de Estados Unidos, y en general lo que hay detrás de un family office es ayudar en 4 conceptos a una persona, que tiene que ver con los ahorros corto, mediano, largo, sobre todo a largo plazo, los ahorros que tiene esa persona, que tiene que ver con la estructura tributaria para tratar de ser lo más eficiente y aprovechar los beneficios tributarios que entregan los gobiernos o los estados. No se trata esto con evadir ni nada por el estilo, es ser eficiente y usar esos beneficios que se entregan. También tiene que ver con la estructura sucesoria. Y por eso la Katy habla, claro, del tema de los seguros, que hoy día, hoy por hoy, ya existen estructuras que vienen hace mucho tiempo trabajando afuera de Chile, y en Chile también, pero se usan poco acá. Y son estructuras que la verdad que son bastante eficientes a la hora de Implementarlas, y implementarla, sí, y de usarla, más que implementarla, de usarla en definitiva para los beneficiarios. Por lo tanto, y el tema también... que a veces, yo sé que a la Katy no le gusta que lo diga, pero hay un tema de salud que es bien importante, porque la salud, antes nosotros veíamos desde el área de los seguros de vida, pero hoy día la salud ha avanzado tanto que en general te mantiene vivo, resuelve el problema de salud que tú tienes, y por lo tanto te va de cualquier manera te va a tratar de mantener vivo. Pero en esa dificultad o en esa solución que te está entregando la salud hay un costo enorme detrás. Sí. Y te podí arruinar y te podí gastar todo el ahorro que tanto tiempo y que tanto esfuerzo te demandó para juntar un ahorro, y que por un problema de salud se te vaya ese ahorro en 1 año, 2 años, 3 años, es una locura. Sí. Y tener entonces que volver ahora a preocupar... No, miren. No, es que no me gusta que lo hable, por por supuesto, si yo hablo mucho de los seguros catastróficos porque efectivamente es un riesgo financiero. Bueno, así como los corporativos, las personas que son gerentes de finanzas, están viendo todo el rato cuáles son los riesgos de la compañía. Los riesgos de una familia, el mayor es una enfermedad cara. A nosotros nos pasó. El remedio de nuestra hija cuesta 27 millones de pesos al mes. O sea, si no hubiésemos tenido un seguro internacional, 27 decía el otro día. Bajó. Sí, pero más todos los otros. No, sí, la verdad que nos gastamos como 360 millones al año. Eso es solo con seguro. Ya, Nicolás, nos quedan 2 preguntas porque se nos está yendo el tiempo. Pero se quedan esas 4 cosas, en definitiva. Sí. Como es lo que hace un family office y nosotros queremos entregar esos servicios. Sí. Esos servicios para quién? Para un cliente que es educado, que entiende de los productos financieros, pero no necesariamente tiene el tiempo y se da para tener un planificador, un gestor patrimonial que te ayude a construir un plan y ese plan ir cumpliendo lo que eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo ves a Grey Capital en los próximos 3-5 años? Chuta, que una cosa es como lo estamos... ¿Cómo lo ves? Y como lo veo en un lugar, bueno, al parecer ya estamos en un buen lugar, en definitiva. La gente ¿cómo se llaman las compañías en el mercado? Saben quiénes somos, les gusta lo que estamos haciendo, les gusta nuestro trabajo. Somos un interlocutor válido también, estamos dentro del gremio. La CMF nos conoce. Yo creo que, bueno, y tenemos muy buenos clientes. Yo creo que Grey Capital está entregando soluciones para las personas de alto patrimonio, ejecutivos
ejecutivos que son importantes en cada una de las compañías en las que trabaja. Por lo tanto, yo creo que vamos a llegar a un lugar bien, bien interesante. Sí. No solo desde Chile, y te diría yo que más que nada por algo que hemos hecho muy bien y que tiene que ver con saber solucionar los problemas que tienen estos ejecutivos. El crecimiento nuestro, el crecimiento orgánico que nosotros tenemos es muy importante. Ha sido siempre muy orgánico, desde el boca a boca de los clientes, y eso habla bien de todo lo que estamos haciendo. O sea, estamos orgullosísimos de esto. Sí. Y la verdad que los ejecutivos de todas estas empresas grandes, que estamos en México, que estamos en Colombia, que estamos en Chile, que en Centroamérica, se dan un boca a boca de lo que estamos haciendo nosotros como Grey, como solución y como ejecutivos para ellos, como asesores para ellos. Y es impresionante la respuesta. Ya tenemos videos que en algunos momentos hemos grabado que de verdad te llenáis de orgullo ver cómo personas tan claves dentro de compañías regionales hablan de nosotros y les chuta, wow. Claro, porque somos de los buenos, les cambiamos la vida, les mejoramos su calidad de vida y su proyección futura. Entonces, efectivamente, yo creo igual que tú. Yo creo que en los próximos años probablemente cualquier ejecutivo de alto nivel, de comités ejecutivos de las empresas más grandes del mundo, es como obvio que tu multifamily office es Grey Capital. Como obvio. O sea, ese es nuestro mercado donde mejor lo hacemos, lo entendemos muy bien a los expatriados, entendemos cómo se movilizan, qué tienen que hacer un PPR en México, una cotización voluntaria en Colombia, una PB acá. O sea, entendemos un tipo de cliente que no tiene tiempo, que apenas respira, que sabe, pero que necesita que alguien lo ordene, lo organice y que entienda del mercado regional. Pero me tenéis que dejar de decir algo más. Y hay otra cosa que es importante. Te tengo la última pregunta. Pero es que hay un valor que me gusta mucho y que he ido mirando en el mercado, que tiene que ver con que seamos una empresa familiar. Que nosotros seamos una familia, creo que... No te voy a hacer la última pregunta porque te estaba adelantando, ¿eh? Ah, verdad. Bueno, Entonces, Nicolás, a veces pensamos muy última cosa. Tú y yo sabemos mejor que nadie lo que nos ha costado construir esto. ¿Hay algo de Grey Capital de lo que estés genuinamente orgulloso más allá de los resultados? Bueno, justamente. Les prometo que no sabía que tenía esta pregunta. Pero voy a aprovecharla para llegar al tema de la empresa familiar. He estudiado esto, estuve en el ESE también haciendo un curso para empresas familiares. He visto, sobre todo por la asesoría que nosotros damos, que tiene que ver con platas familiares. Patrimonio. Con patrimonios familiares, patrimonios de gente que ya tiene una empresa grande y quiere entonces ver cómo traspasar estos ahorros a la familia. Y en esas conversas tú te das cuenta que también quieren traspasar mucho de lo que es la empresa familiar a la familia, lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, pero con el gobierno familiar, la gobernanza familiar. Entonces es súper interesante eso, el valor agregado que hay detrás es increíble. Cuando tú eres una empresa familiar, ¿cuánto podías entregar? Y si te vas un poquito más atrás, en general todos los negocios, hay una gran parte que nace de empresas familiares, en general en el mundo. Sí. Y siguen entregando trabajo. Y siguen admirando que haya nacido de una empresa familiar. Que nosotros sigamos, además, demuestra que tenemos un compromiso de mucho más largo plazo que un compromiso que tenemos entre nosotros, Catherine, y que yo sé que va a durar y lo tenemos en el tiempo, pasando todas las dificultades y alegrías, ¿no es cierto?, que nos mantiene juntos. Pero es algo que también le vamos a seguir transmitiendo a la empresa, y esa es un poco la razón de por qué se admiran a veces la empresa familiar. Propósito. Tenemos un propósito conjunto, tanto familiar como empresarial. Muy bien, Nicolás. Qué lindo, qué lindo. Bueno, estimados, se nos pasó el tiempo. Nuevamente, tuve el mejor invitado que podría tener en este podcast, Nicolás Vacarreza, CEO de Grey Capital, socio, marido, todo. Compañero de vida. Así que muchas gracias por venir y atreverte a venir, Nicolás. Catherine. Me quedaría también más rato, pero bueno, tengo la suerte Nos están cortando. Tengo la suerte de tenerte después. Todos los días, 24/7. Sí. Bueno, gracias. los invitamos a ver y los próximos capítulos en el Grey Capital Session, cómo deciden quienes no improvisan. Muchas gracias.